País. Enfoque informativo. Bienvenidos a Enfoque Informativo. Y hoy día comenzamos con nuestra entrevista en el noticiero, recibiendo con mucho gusto a través de una invitación que les hemos hecho a la senadora Jimena Órdenes. Bienvenida, senadora, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Teresita, muy bien y gracias por la invitación. Es un honor tenerla. Nosotros Sí. sabemos que las mujeres ocupan sus espacios en la región y en el mundo, así es que estamos bien en ese sentido. Pero vamos a lo que nos convoca. Vamos a comenzar analizando el tema del coronavirus, que para nadie es ajeno. Desde el día que fue la alerta sanitaria, el 30 de enero, y luego el 3 de marzo se conoció el primer caso, ¿no es cierto? ¿Qué opinión, cómo califica la preparación de nuestro país para enfrentar esta pandemia y cuál es su evaluación de las medidas sanitarias en cuanto a testeo e infraestructura? Hay harto tema. Bueno, el COVID-19 es una pandemia de carácter global y con expresión en lo regional y en lo nacional. Y ahí yo creo que hay que hacer una distinción en la crisis sanitaria propiamente tal. Y ahí hemos manifestado nuestra preocupación desde el Congreso con bastante firmeza respecto a los protocolos y los procedimientos. Porque en primer lugar yo creo que en el mundo se ha demostrado que en general la infraestructura hospitalaria y las redes de asistencia en salud no están preparadas para una pandemia de esta naturaleza. Y en ese sentido hay que trabajar con lo que se cuenta y creo que es importante transparentar efectivamente cuáles son los dispositivos para accionar una prevención que sea efectiva y sobre todo pensando en la atención ya de contagiados y contagiadas. Y en ese sentido, si uno mira la experiencia internacional, por eso yo creo que, dado que el país llegó más tarde, si algo que tenemos es la posibilidad de mirar lo que han hecho otros países, como Corea del Sur, Taiwán, China, sin duda los países asiáticos han sido bastante efectivos en el manejo de esta crisis sanitaria, y el testeo masivo y las cuarentenas han sido efectivas. O sea, China cerró una provincia, una ciudad de 11 millones de habitantes. En Chile a mí me llama la atención esto de cuarentenas progresivas. Se levanta rápidamente una cuarentena en un territorio, lo que está ocurriendo en la región metropolitana, y yo espero que lo que está detrás de eso sea una estadística pura y seria para el proceso de toma de decisiones, si no, efectivamente los resultados no van a ser los que se esperan. Yo espero que sean positivos, obviamente. La red y la de asistencia en salud, o sea, el caso de la región de Aysén, yo creo que hay que transparentar lo que hay, y lo que hay son 12 camas para pacientes críticos y 19 ventiladores, eso es lo que hay. Además, todos están concentrados en el centro de referencia en salud, que es Coyhaique. Por lo tanto, creo que hay que disponer rápidamente acciones para... En Aysén tenemos una buena infraestructura, equipos comprometidos, la FEMPRUS Aysén en eso ha hecho incluso propuestas que a mi juicio son bien serias. Trabajemos también para fortalecer Aysén, y más aún cuando el foco de contagio en la región de Aysén, si bien estadísticamente han sido pocos casos, pero la mayoría son casos foráneos. El único que no es foráneo fue un funcionario del hospital regional que atendió al primer caso, que es el ciudadano británico del crucero en Tortel. Pero el resto han sido trabajadores vinculados a la industria acuícola. Entonces ahí hay que tomar medidas. Los parlamentarios y distintos actores del mundo político, alcaldes, consejeros regionales, hemos hecho una solicitud ya formal de que se establezca un cordón sanitario. La región de Aysén, dado que tiene que el aislamiento hoy día es una barrera sanitaria natural, porque a mi juicio no han sido las medidas, han sido esta condición de aislamiento que hoy día es una paradoja, pero hoy día nos protegió. Pero evidentemente donde hay un foco hay que tomar medidas, y el foco está en el sector de los trabajadores que vienen de otras regiones a desarrollar las actividades productivas en Aysén, y ahí hay que tomar medidas, yo creo que pronto, para no efectivamente escalar, porque lo que complejiza esta pandemia es que los niveles de contagio son muy altos, colapsan los sistemas de salud, y si bien se han anunciado compras, por ejemplo 32 ventiladores, el plazo son 120, 180 días, entonces también hay que transparentarlo. Este anuncio solo va a ser operativo entre 120 y 180 días más. Por lo tanto, hoy día lo que tenemos es lo que tenemos. Coyhaique, 12 camas, y con eso no es suficiente, 19 ventiladores, y creo que en la medida de lo posible con dispositivos locales hay que reforzar la infraestructura y la red asistencial en salud de la región de Aysén. Sin duda. Y a raíz mencionó el caso del incidente que ocurrió en Tortel, en la comuna Tortel. ¿Cómo califica este hecho, senadora? Ahí hay una irresponsabilidad, no en el caso,
Ahí hemos oficiado hace tiempo, estamos esperando la respuesta no solo a las autoridades de salud, sino también a las autoridades de la Administración y Gestión del Territorio Marítimo, porque una cosa es un sospechoso que obviamente se atiende a partir de la posta rural que existe en Tortel, que es una comuna de 500 habitantes, pero ¿por qué se dejan bajar 150 personas que venían en ese crucero? Eso fue muy arriesgado. La medida efectiva sí fue la cuarentena. Por eso apliquemos cuarentena, cordón sanitario en la región de Aysén ahora, porque después ya los casos son tan progresivos, es tan progresivo el aumento de los niveles de contagio que en un minuto se pierde el control y los sistemas de salud no resisten. Eso es lo que ha ocurrido en Italia, es lo que ha ocurrido en España, y va a haber una crisis económica, sí. Efectivamente, y ya se está sintiendo. Yo creo que si uno pregunta en algunas instituciones, incluso nosotros mismos a través de nuestras oficinas parlamentarias, ya uno siente que esto ya está teniendo un impacto, pero si no se toman las medidas sanitarias a tiempo, la crisis económica va a ser peor, y ahí es donde las autoridades sanitarias también tienen que, yo creo que tomar medidas que sean más drásticas, que extremar las medidas de prevención. Yo por eso también señalé en un minuto porque cuando una medida como una resolución de la autoridad sanitaria que ponía exigencias a la industria acuícola para el desplazamiento de trabajadores se revoca al día siguiente. Entonces, yo, por último, que sea el Ceremi Economía, pero acá la autoridad sanitaria es la autoridad llamada a proteger la salud de los ayseninos. Entonces, eso no se explica por sí mismo. Y frente a eso, creo que muchos de nosotros reaccionamos y dijimos, no, esto exige un cordón sanitario. O sea, los casos que tenemos son todos de fuera. En la región del Ñuble fue porque alguien fue a un gimnasio. Así empieza un foco, así de simple. Y hoy día es una de las regiones más complicadas. Magallanes, la Araucanía, no estamos hablando solo del Gran Santiago. Entonces, en la región de Aysén creo que es peligroso creo que hay un exceso de optimismo, y creo que en eso es bueno transparentar con qué se cuenta y con qué no, porque lo más importante van a ser las medidas de autocuidado que todos nosotros tomamos, desde el distanciamiento físico, desde el lavado permanente de manos durante 20 segundos, en fin, de no tocarse, que en los Patagones nos ha costado mucho, pero es parte de lo que tenemos que hacer. Bueno, las mascarillas que recién ahí están, el uso de guantes, ojalá alcohol gel. Todas esas medidas van a ser gravitantes, es decir, nuestra conducta va a ser vital para la prevención del contagio por COVID-19. Senadora, apuntando a lo que usted, digamos, quiere para nuestra región, el autocuidado y todo lo demás, pero ¿cuál sería la medida? Lo dijo claramente. Cordón sanitario. Así, cordón sanitario. Cordón sanitario, pero ahí se completo. tienen que manifestar las autoridades que están a cargo de la gestión de una crisis sanitaria, que es el nivel ejecutivo, así opera, así está establecido, y la autoridad sanitaria, porque es un tema de salud. O sea, cuando hay incendios forestales es el ejecutivo y a través de la CONAF. Acá es a través de salud. Y a salud yo le pediría eso, todas las medidas que vayan orientadas a proteger la salud de la población, todas. Entonces no revoquemos resoluciones. Digamos que esto va entre 120 y 180 días los nuevos ventiladores, porque si no la gente se queda con el anuncio, que es un anuncio verdadero, pero va a ocurrir, no va a ocurrir mañana, va a ocurrir en 120, generalmente son 180 días. Entonces, ahí no hay otra que decirle a las personas, esto no tiene otra vuelta que no sea el autocuidado. Yo espero el cordón sanitario, lo hemos pedido desde distintos espacios, tribunas, porque es una medida que nos va a proteger. Hoy día lo que nos ha protegido es la barrera natural de nuestro aislamiento, que ha sido histórico. O sea, también lo señalaba en el caso de Chile Chico, la familia no lo pasó muy bien del trabajador que vive en Chile Chico, su familia, y ellos mismos señalan, acá es lo que hemos hecho nosotros. Entonces, en eso seamos serios, estamos todos dispuestos a colaborar, pero a uno le gustaría tener más sintonía en el horizonte, y no compartimos el horizonte. Nosotros decimos cordón sanitario y las medidas que se adoptan son distintas a ese horizonte. Así. Y yo lo lamento. En la región metropolitana, una región que debería estar en cuarentena, lo he dicho también en el Colegio Médico. Estas decisiones se basan también en estadística, y por eso hay que ser en las proyecciones y todo. Por eso digo, creo que hay un exceso de optimismo. No somos Ecuador, es verdad, no es España, no es Italia, pero ellos también empezaron y tenían en alguna fecha 7.500 casos, que es lo que ocurre hoy día. El personal de salud, hay 200 contagiados, más de 200, y 700, entiendo, en cuarentena. Es un porcentaje importante. Entonces, después también, ¿cuál es
van a ser los profesionales, trabajadores, que son los que están, como se dice, en la primera línea. Entonces también tenemos que cuidarnos. El crecimiento de esta pandemia es potencial, ¿no es cierto? Va creciendo. Sí, exponencial, de todas maneras. Bastante. Entonces, claro, pecamos de optimistas porque todavía estamos en la entrada, pero sabemos que con el transcurrir de los días vamos a llegar finales de abril, mediados de mayo, y sabemos que las cosas pueden cambiar. Una ciudad con niveles de contaminación tan altos como Coyhaique, además es otro factor de riesgo, y hoy día en la mañana la fotografía es clara. Entonces tenemos ese tema. Yo solicitaba una videoconferencia con la ministra Schmidt de Medio Ambiente para el día viernes, para efectivamente ver cuáles medidas van a operar en este tiempo para prevenir y hacer efectivo el plan de descontaminación ambiental, que es algo que también uno ya venía adelantando. ¿Cómo vamos a evitar que haya episodios críticos en este contexto? El tema recambio de calefactores, aislación térmica. O sea, es ahora donde, con los instrumentos que hay, poder poner énfasis, porque la región de Aysén tiene además esa variable, la contaminación de las ciudades de la región por uso de leña para la calefacción. Una de las ciudades más contaminadas del mundo. Y de la mano, senadora, con lo que usted acaba de decir, están las medidas económicas que el gobierno ha tomado. ¿Qué opinión le merecen? ¿Cómo las encuentra? ¿Suficiente? Hemos trabajado varias de ellas, sobre todo a partir de la Comisión de Hacienda en el Congreso y en el Senado, porque por un lado está la crisis sanitaria, pero esta crisis sanitaria ha tenido en todos los países y también en Chile ya se está notando un efecto muy negativo en la economía de los países y por lo tanto con impacto social, porque además se le pide confinamiento, pero hay que asegurarle los ingresos. Entonces, lo que hemos planteado ahí desde el Congreso al menos es, y que se reflejó en el primer paquete de medidas del plan económico, es a lo menos tenemos que atender en primer lugar a las familias más vulnerables, y es como surge el bono COVID-19. Lo que logramos en el Congreso es ampliar la cobertura de este bono y creo que ahí logramos hacer un avance o correr el cerco un poco. Por otro lado están los temas de protección al empleo, porque las personas hoy día efectivamente la complicación son sus ingresos en periodo de crisis económica. A mí me hubiera gustado un camino quizás con una participación más activa del Estado, pero ahí lo que se flexibilizó fue el seguro de cesantía, eso se legisló para que las personas puedan contar con un par de meses con ingresos, con acuerdo con el trabajador, en fin, hay varias figuras, pero que puedan tener un ingreso, pero ese ingreso sale del ahorro, el seguro de cesantía de los trabajadores. Hoy día después se anunció un segundo paquete de medidas ya con el doble de dinero, y en ese sentido estaba orientado que ahí también tuvimos una videoconferencia como bancada con el ministro Briones, porque ahí está el tema de las pequeñas empresas. O sea, hay muchas pequeñas empresas en la región de Aysén, son muchas. Somos muchos. Sí, y yo he tenido contacto con muchos de ellos, les quiero agradecer también la retroalimentación, pero van a tener un impacto muy negativo, algunos van a tener que despedir personas, su empresa deja de funcionar, por lo tanto no es solo protección del empleo, sino que la actividad productiva empieza se pone lenta y por lo tanto no se generan hay una economía como uno le gustaría. Y hoy día lo que se aprobó el Fondo de Garantía para Pequeñas Empresas, una modificación al FOGAPE, y lo que le hemos planteado al Ministerio de Hacienda efectivamente cómo baja estas regiones. Primero, cómo baja a regiones. Y en una región como la nuestra, donde la mayor parte de las empresas, la mayor parte, cerca del 90%, son MIPES. Entonces, ¿cómo se va a traspasar eso? Porque además está de intermediario la banca. Entonces, que la banca también sea clara y que las condiciones las ponga Hacienda para que vayan a las pequeñas y no a las grandes, porque efectivamente se amplió. Porque algunos señalan, bueno, esto es un encadenamiento productivo, también tienen que funcionar las grandes empresas y de ahí las empresas de servicio, en fin, ok, pero tiene que haber un orden hacia la banca para que esto se transmita también hacia las empresas para darles liquidez durante este periodo, o espacios de renegociación que sean estándar en toda la banca, porque algunos, también he tenido contacto con los taxistas, por ejemplo, taxis básicos, colectivos, los choferes, o sea, hay distintos estamentos al interior de una misma cadena de servicio, hoy día necesitan también liquidez. Bueno,
¿por qué no adelantar el bono taxi, que es parte de lo que ya estaba comprometido en Hacienda, en este caso para la región de Aysén? O la banca que tenga el mismo criterio para aquellos que tienen compromisos financieros porque se arregló el auto, se compró un auto, en fin. Eso mismo llevarlo a otros espacios productivos. Yo no digo que solo se focalice ahí, pero está pendiente el tema de los trabajadores honorarios, independientes, que entendemos debería ser el tercer paquete de medidas. Cuando nosotros aprobamos el seguro de cesantía, establecimos un protocolo con el gobierno donde se condicionaba que efectivamente haya una medida orientada a los trabajadores del sector informal, independientes y honorarios, que yo diría que es el gran vacío que existe hoy día, que no cuentan con una medida específica. Pero en pymes, protección al empleo y familias más vulnerables se han dado algunas señales, pero va a tener que existir otro plan porque esto no acaba hoy día. Es más, recién está empezando. Esto es dinámico, va a ir cambiando. Y por lo tanto va a haber que ser bien flexible en eso. Entonces, en ese sentido se ha legislado en torno a eso, seguro de cesantía, el COVID, hoy día el Fondo de Garantías para pequeñas empresas, establecer también sanciones más rígidas para aquellos que transgreden las cuarentenas donde está decretada, porque también en eso hay que ser honesto también, o sea, si no colaboramos todos y no, en la medida de lo posible, no estamos dentro de las casas, porque de eso se trata para prevenir esto, efectivamente no, por más que se adopten medidas desde el punto de vista económico o sanitario, efectivamente los niveles de contagio deberían crecer si es que no hay un comportamiento de cada persona que sea coherente con la prevención. Así vamos a tener que hacerlo a todos. Es difícil porque también está todo este tema de las vacaciones. En realidad los niños están confinados. Sí, y un confinamiento obligatorio en virtud de la protección de la salud. Entonces, y además, ¿cuáles son las garantías de volver a clase? Yo creo que eso hay que revisarlo. Claro que sí. O sea, sabemos que en un día se ha dicho se vuelve el 27, no se vuelve el 27, lo vamos a revisar. Yo creo que eso está en entredicho, yo creo que no es la mejor medida. El Ministerio de Educación insiste en eso, pero además efectivamente no es que los niños, niñas, adolescentes estén de vacaciones. Esta es una medida sanitaria que no es fácil. El estar en casa, el confinamiento, no para ninguno de nosotros, porque nos rompió todas las rutinas. Así es, y ha sido un poco complicado, no un poco, bastante, pero sí, usted tocó la actividad legislativa. ¿Podría destacar alguna en el Senado de estas iniciativas donde usted participa, donde sabemos que Aysén tiene la voz a través suya y de los representantes nuestros? Lo que he dicho, yo creo que la primera gran medida, y que obviamente fue orientada a las familias más vulnerables, es el bono COVID, que se va a empezar a pagar porque ahí también ya había pasado bastante tiempo desde que lo aprobamos y se promulgó. Entiendo a partir del día 17, 18 de abril ya se van a iniciar los pagos de ese bono, que fue lo primero que se legisló como medida de un plan económico. En segundo lugar, el seguro de cesantía, que obviamente pues no está diseñado tal como nos hubiera gustado, pero le permite a los trabajadores dependientes tener ahí un nivel de ingresos si es que hay paralización de su trabajo o algún acuerdo con su empleador. Logramos incorporar en esa misma línea a las trabajadoras de casa particular que no habían sido consideradas en la primera discusión de esta ley, rigidizar o tener más exigencias respecto a las sanciones a aquellos que no respetan la cuarentena. No es una medida un poco bien rígida, pero había que tomarla. Y todo lo que tiene que ver con el segundo paquete del plan de medidas económicas, que hoy lo discutimos hoy día, tiene que pasar a la Cámara de Diputados, pero supongo que la tramitación va a ser expedita, que es el Fondo de Garantías para las pequeñas empresas, y está pendiente el tema de los trabajadores informales independientes, y es ahí donde tenemos que seguir insistiendo. Si usted me pregunta dónde tenemos que insistir ahora, ayer tuvimos sesión especial también, las ISAPRE hemos hecho un llamado directo porque eso es moción solo del Ejecutivo. Nosotros lo que hacemos en la sesión especial es decirle al Ejecutivo, las ISAPRES, si tienen alzas de su plan un 4,5%, no están pagando las licencias a los contagiados por COVID. O sea, son muchos casos, más de 1.000 casos, creo que son 1.600, que no se han pagado. Entonces, que hay mociones parlamentarias, pero no las podemos seguir tramitando porque se requiere el apoyo del gobierno. Entonces, lo que le hemos dicho, planes base, con un precio y un techo, con ajuste. Así como se puso ajustes de precios para el examen del COVID, yo creo que hoy día no es lo más importante.
sobre todo también los servicios básicos, y esperamos ahí también tener el apoyo del Ejecutivo, porque hoy día es un acuerdo entre las empresas sanitarias, las empresas eléctricas, el gobierno. Las ISAPRE ocurrió lo mismo, a mí el formato no me parece. No es que yo me junto con el presidente y digo, no te preocupes, en realidad no, estos 3 meses no voy a hacer alza. No, el Ejecutivo en estado de catástrofe tiene facultades, que las ejerza y garanticemos que todos van a tener acceso a servicios básicos, esenciales, y de esa manera que el porcentaje de las familias más vulnerables incluso no tengan cobro, porque si no es muy discrecional y además es burocrático. Cuando yo veo lo que se está haciendo a nivel regional, tienen que ir a una página, generar la tercera edad, probablemente no va a ser ese trámite. Entonces, aunque yo declare que voy a apoyar al 40% más vulnerable de la región, perdón, no todos van a tener acceso a veces por la brecha digital. Y ahí también estamos legislando, pero una discusión que recién empieza, yo creo que se va a demorar más. Hoy día se ha demostrado que Internet es un servicio esencial y por lo tanto debería ser un servicio público, regulado. Y en eso estamos en transporte, ahí estuve en la mañana en la comisión y telecomunicación. Un aporte, senadora. Hoy día una persona muy cercana de la tercera edad fue de la ICEN porque no estaban atendiendo antes de la ICEN y abrieron, pensando en la tercera edad, tienen una atención muy buena. Creo que cuando está la cosa mal uno lo dice y dice, mire, esto no está resultando, pero la atención desde la puerta, porque atienden desde las 9 a las 13 horas y después un ratito creo que en la tarde, pero no estoy segura. La atención es muy buena. Igual en las otras entidades, municipalidad, distintas partes están con un teléfono llamando a los distintos funcionarios de acuerdo a las temáticas y se trata de que sea amigable todo que este tema. Tiene que hacer un apoyo y una conducta solidaria y colaborativa. Sí. Yo creo que el lado, entre comillas, positivo de esta pandemia es que obligó mirarse a la cara entre todos. Sí. Y se han visto acciones solidarias bien importantes, hay casos bien que son como para destacar, no solo los trabajadores de la salud, todos aquellos que están en los servicios básicos, los recolectores de basura, en fin, que han hecho más fácil el confinamiento y el quedarse en casa para muchos. Lo que yo pido, sobre todo a los privados, porque a mi juicio, más allá de las buenas intenciones, yo creo que pueden dar más. Siendo bien honesta, creo que en esta crisis pueden hacer más. Por eso yo he valorado esta medida económica hoy día del Fondo de Garantías para Pequeñas Empresas, pero espero que la banca, si bien hoy día hay una tasa fija para el crédito a los pequeños empresarios, que los apoye, porque muchos de ellos también ya están endeudados, entonces no van a cumplir todos los requisitos para postular. Entonces hagamos los esfuerzos para abrir espacios a todos y que la economía siga funcionando, pero sin arriesgar también la salud de la población. Que la escuchen, senadora. No, eso esperamos, estamos haciendo harta, no, se nos han escuchado varias cosas. La JUNAEP también, a raíz de todo este problema del COVID-19, había reducido, ¿no es cierto?, sus programas. ¿Qué pasa allí? Ahí tuvimos harto contacto con algunos gremios y también con usuarios, porque enfrentado a la crisis sanitaria, el efecto de una crisis económica, efectivamente el Estado tiene que tomar ciertas medidas y las medidas tienen costos. Nosotros lo que le hemos planteado al gobierno es, efectivamente, nosotros consideramos que el gobierno todavía tiene un espacio para endeudarse, el tema de los de bonos soberanos, en fin, tiene una capacidad. Otros países se han endeudado mucho más para enfrentar esta crisis y que es sostenible en el tiempo. El gobierno plantea, por un lado, que probablemente van a haber recortes presupuestarios. Eso significa políticas públicas que van a salir. Y nosotros lo que decimos, bueno, si eso va a ser así, nosotros creemos que no es tiempo para recorte presupuestario, que todavía hay un espacio para sacar el dinero de otro lado. No puede partir por programas de carácter social y que tienen una función esencial, y la Junta Nacional de Subsidios Escolares y Becas, claro que la tiene, canastas alimenticias, el tema de las becas, y en este caso se habló mucho del programa Habilidades para la Vida, que es un programa de salud mental donde trabajan 2.200 funcionarios en 185 comunas del país, que tiene 2 décadas de experiencia, que es muy bien evaluado, y en momentos como este lo que se requiere es apoyo psicosocial para las comunidades educativas. Ahí tuvimos una videoconferencia con el director nacional de JUNAEP,
Yo oficié, además había oficiado, hablé por teléfono con él, pero lo formalizamos en la Comisión de Infancia y ahí él señaló claramente, y entiendo que ya salió el comunicado, que durante hoy o mañana se iba a informar oficialmente a los entes ejecutores, a los municipios principalmente, gobernaciones o universidades, que el programa Habilidades para la Vida continúa y también es una tranquilidad, no solo para las comunidades educativas, sino también para los trabajadores y trabajadoras que han hecho de este programa un buen programa durante 2 décadas. Bastante, así que yo espero que esto no ocurra, porque también habrá recibido llamados desde el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género con la preocupación del que el programa 4.7, que es otro programa social, también estaría sufriendo recortes, así que estamos en constante conversación con el ministro de Hacienda precisamente porque, al menos desde nuestra posición, yo creo que todavía hay un espacio para el fisco sin necesidad de recorte presupuestario. Perfecto. Senadora, ¿algún mensaje, algo más? Porque nos hemos nutrido de bastantes informaciones. A lo mejor se nos fue algo, pero hacía tiempo que usted no venía para acá. Sí, yo solo hacerles un llamado muy humildemente, pero al autocuidado. Efectivamente, en la medida de lo posible, quedarse en casa. No van a ser tiempos fáciles. Yo por eso quiero y exijo también desde mi rol que se transparente la información, no pensando en una catástrofe, pero no podemos decir que ni un chileno que se va a quedar sin ventilador. Yo no lo sé, creo que es más serio decir eso. Valoro que se estén haciendo esfuerzos para contar con mejores dispositivos para atención en salud, pero digamos cuándo eso es posible, cuáles son los plazos. Y preparémonos con lo que tenemos, porque esta pandemia algo que ha mostrado es que efectivamente las soluciones, más que esperar que lleguen cosas desde fuera, se están solucionando en los niveles locales. Y ahí es donde yo apelo a la solidaridad, a que entre todos nos apoyemos y efectivamente logremos hacer frente a esta pandemia con los efectos no solo en la salud de las personas que está teniendo, sino también en el tema económico, porque van a ser meses que sin duda van a ser complejos. Entonces lo primero es que prevención para no contagiarnos, y en segundo lugar, que más allá de las medidas que se puedan ir adoptando, nunca van a ser suficientes para mantener el mismo estándar de vida cuando uno tenía un ingreso estable con un trabajo relativamente estable. Son condiciones que van a empezar a fallar porque las empresas se están complicando, sobre todo las pequeñas, y ahí donde están los empleos y los trabajadores dependientes, y lo que le hemos pedido al Estado y al gobierno es que los empleos que son a cargo de ese estamento se mantengan. Así que eso, senadora. Cuídense mucho. Muchas gracias, usted también. Sí, estamos en eso. Y usted siga con el noticiero de Rocco TV, que está para usted hoy día con notas y con la conducción de Rocco Martinielo.